Este es el titular. ¿De qué se trata este tratado contra las pandemias? ¿Quién mejor que el doctor Julio Castro para explicarlo? Médico especialista en infectología, él es infectólogo, pero además nos gustaría que nos hablara de estas negociaciones para un acuerdo contra futuras pandemias. O sea, ¿es que se prevé en el mundo que vienen nuevas pandemias y qué tipo de acuerdo estamos hablando? Es que tenemos que estar preparados, Claro. porque fíjate cómo nos tocó esta pandemia en donde ni siquiera las compañías de tapabocas estaban listas para esto. Esto hay que preverlo. Sí, pero hola Julio, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están ustedes? Chévere. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias, doctor, igualmente. A usted no los quitó Shirley. Bueno, quéjate con ellos, bueno. Sí, quéjate con Shirley. ¿Hace falta un tratado de estos para el mundo? Fíjate, yo creo que OMS lo que está es subrayando la importancia de preparación y el tratado es una manera de avanzar en ese sentido. Acuérdate que la Organización Mundial de la Salud no tiene responsabilidad directa sobre los ministerios de salud mundial. Ellos son solamente un organismo técnico asesor al mundo. Ellos no son el Ministerio de Sanidad del mundo, sino ellos lo que tienen es una función de alguna manera sugerir a los sistemas de salud mundiales o a los países cómo organizarse y cómo aportar sus conceptos técnicos sobre un aspecto particular. Entonces, yo voy a utilizar un ejemplo, yo voy a utilizar inclusive lo que comentó tu doctor ahorita, fíjate. ¿Qué pasa cada vez que te montas en un avión? Te dicen siempre lo mismo. El cinturón de seguridad, dónde están las puertas de emergencia, cómo se usa el chaleco de salvavidas. ¿Cuántas veces se cae un avión? Muy pocas. Gracias a Dios pasa eso hoy en día. Pero la única forma de que tú estés preparado para cuando eso pase es que lo hagas repetitivamente. Creo que es un ejemplo así como el cinturón de seguridad de los carros. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos montamos en un carro que no tenía cinturón de seguridad o un avión que no nos enseñaron y vino la pandemia. Y te voy a responder directo. Es probable que en una próxima pandemia, es muy probable que vengan próximas amenazas locales o internacionales. ¿Amenazas de qué tipo? Bueno, puede ser amenazas biológicas, como son el caso de los virus, la bacteria, los hongos. Pueden ser amenazas de tipo nuclear, pueden ser amenazas de tipo terrorista, pueden ser amenazas de tipo terrorista. Y no pareciera que se estén alejando, pareciera que más bien cuando tú ves las amenazas en general, cada vez son más frecuentes por diferentes razones. Doctor Castro, Julio Castro, médico especialista, es infectólogo. Doctor, ¿es fácil ponernos de acuerdo en el mundo entero sobre un tratado vinculante para una posible catástrofe? ¿Es sencillo que los países se pongan de acuerdo en lo que hay que hacer? No es fácil, ya lo hemos visto, Alba, que diferentes gobiernos que tienen diferentes orientaciones sobre cómo manejar problemas del mundo no se ponen de acuerdo. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo sobre el calentamiento global, sobre el uso de armas de destrucción masiva. Yo no soy muy optimista con este tratado tampoco de que nos pongamos todos los países de acuerdo, por una razón simple, y es que no todo el mundo entiende la importancia de este problema. Pero creo que es una de las pocas herramientas que tiene la OMS para avanzar en ese sentido. Más allá de que firmes un papel, en los países tiene que haber un compromiso formal en muchas otras áreas que ni siquiera se está discutiendo, como entrenar personal para eso, destinar fondos específicos de tu presupuesto gubernamental para la preparación. La preparación no es firmar un papel, es tener una estrategia de preparación importante a nivel nacional que tiene implicaciones administrativas, presupuestarias, de recursos humanos, logísticas, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que ya se ha avanzado en algunas cosas. Creo que a quienes no lo hayan leído, les recomiendo un libro de Bill Gates, porque no es un libro técnico, no es un libro de preparación de epidemia hecho por un infectólogo o por un especialista en desastres, sino una persona que está viendo lo que está ocurriendo en el mundo, y él hace unas sugerencias allí generales, muy genéricas, de qué cosas debería avanzar la humanidad para estar mejor preparado ante diferentes amenazas. Y esto un poco sienta la base de lo que pensamos que debemos ir hacia adelante, más allá de que firmemos o que se firme, porque no me toca a mí, le toca a los gobiernos firmar este acuerdo internacional o no. Creo que es una buena iniciativa. Lamentablemente no soy tan optimista porque tú tienes que, más allá que firmar, tienes que comprometerte en una estrategia gruesa. Claro, porque también el aprendizaje de la pandemia de la COVID-19, ¿cuál fue? Que vimos el poco balance entre las naciones más ricas y las naciones más pobres, en donde las naciones más ricas pues ya tenían a disposición todas las vacunas, pero también otras cómo trataron el tema del lockdown y otros fueron más laxos en eso. Cómo en un solo tratado el mundo se pone de acuerdo a cómo fundamos para que todo el mundo tenga acceso igualitario a las vacunas.
Así es, yo creo que hay un tema, como tú dices, del tema de los derechos de las personas en el mundo, que es fundamental, pero hay otro elemento central allí que tiene que ver cómo cada país, en función de su estilo de gobierno, adopta esas medidas. Y eso es muy variopinto en diferentes partes del mundo. Yo lo que sí creo es que la OMS está utilizando la sensación que todavía queda sobre la pandemia para hablar de un tema que todavía la gente considera que es importante, porque si esperas que pase un año... se olvidó. Nadie se va a acordar qué está pasando con la pandemia, o sea, pandemia, yo no me acuerdo de eso, dirá la gente. Pero creo que este es el momento, quizás donde todavía hay sensibilidad en el mundo sobre eso, y sin duda tiene que haber un compromiso de los gobernantes, pero creo que también de los ciudadanos comunes. O sea, es decir, nosotros tenemos que hacer la tarea. Cuando nosotros hablo de la ciudadanía, la sociedad civil, por poner algún nombre, ¿qué lecciones aprendimos de la pandemia? ¿Y cómo podemos mejorarla? Porque si no aprendemos, bueno, vamos a estar, no hubiéramos aprendido lo que aprendimos en 1918, y nosotros como seres humanos tenemos que avanzar. Y la forma de avanzar es el conocimiento y es el aprendizaje. Claro, doctor Julio Castro, infectólogo, médico, esto nos permitiría, si logramos negociar este texto para las próximas futuras catástrofes, que definitivamente es una forma de preparación, como decía usted, ¿se lograría también un acceso a las vacunas en su momento o a cualquier otra cosa que por lo que vivimos en la pandemia tuvimos que aprender en el camino? Fíjate, yo creo que el tema de las vacunas va a seguir siendo un tema difícil, ¿ok? Yo creo que la orientación del texto de este acuerdo va más bien sobre aspectos generales de preparación relacionados con el monitoreo, es decir, cómo monitoreamos posibles epidemias acá en adelante, cómo hacemos la denuncia, a dónde van, cuán rápidas son, qué buenas son, cómo es la infraestructura de salud de los países sanitaria para atender una situación como esta. Obviamente la vacuna es uno de esos capítulos, pero en la vacuna hay intereses como más complicados, digamos, más que tocan otros ámbitos, como son el tema de los productores de vacunas, como son el tema de los gobiernos que producen vacunas, que hay gobiernos que producen vacunas, más allá de algunas empresas farmacéuticas. Entonces, ¿cómo convences tú a un país que produce vacunas de que no es primero los que están cerca de él y después los que están lejos? Eso es complicado. Pero yo creo que es algo que tendría que discutirse, tendría que haber unos formatos mucho más... o mucho menos inequitativos, por utilizar el término positivo del concepto, en que las vacunas, en el caso no solamente de este caso de COVID, pero puede ser de otras enfermedades, sean más disponibles para todo el mundo, o por ejemplo, cómo mejorar la plataforma de producción de vacunas en sitios donde no son tradicionales, porque buena parte de la restricción tiene que ver con la capacidad de producirla. Tú puedes ser el mejor país del mundo y el más filantrópico, pero si tu capacidad real de producir vacunas está solamente para tu población, bueno, tú corras favorecer a otros países, pero si no tienes la capacidad de producirla, pues no la vas a producir. Claro. Así es. Sí. Bueno, entonces amanecerá y veremos cómo yo creo que es importante, sí, un acuerdo mundial, pero ya veremos cómo se hace en la práctica esto para futuras pandemias. Sí, sobre todo cuando tú ves el caso de Venezuela. Sí. Venezuela Venezuela es signatario del documento sanitario internacional. Eso es algo que firmaron hace mucho tiempo. Y eso implica, por ejemplo, que tú tienes que tener al día la producción del boletín epidemiológico, que es información epidemiológica semanal. Venezuela desde el 2015 no la produce. Imagínate. Entonces me dice, bueno, firmaron en algún momento, somos signatarios de eso, y no producen la información, bueno, es como un contrasentido, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ojalá estas cosas sirvan para mover a los gobiernos, como el de Venezuela, a que el compartir la información epidemiológica es fundamental en este momento en que estamos del mundo y las posibles amenazas. Gracias, doctor Castro. Buenas tardes. Un placer, se me cuidan. Igualmente, Gracias. Julio Castro, doctor Julio Castro, médico especialista en infectología. Vamos a hacer publicidad.